la jefa de recursos humanos vendía plazas y entonces se ha cambiado. Hay procedimientos que nos parecían... La pupusa loca, ¿verdad? Bueno, magistrados que iban a actividades fuera del país con misión oficial, supuestamente representando a la Corte, actividades no estrictamente jurídicas. Y entonces yo creo que esta mezcla es un poco un cóctel molotov ahí, donde se han mezclado cuestiones jurídicas, diferencias de criterio que yo creo que son válidas, con diferencias administrativas, recelos. Hay quizá otros magistrados que piensan que se está poniendo en riesgo su dignidad, que cómo es posible que una sala quiera estar sobre la Corte. Eso es lo que le iba a preguntar para que le quede claro a nuestros televidentes. La sala de la Corte Plena son los 15 magistrados. Los 15, sí. Ahora, ¿quién está arriba de quién? ¿La sala de lo constitucional o la Corte Plena? Yo le diré algo, la Corte en realidad no juzga, o juzga muy pocas veces. La Corte Plena, es decir, vaya, yo tengo dos togas, una de magistrado de sala y otra de magistrado de la Corte. Cuando tengo puesta la toga de magistrado de Corte, casi no juzgo, casi no soy juez, soy más bien gestor. Gestor administrativo. Gestor administrativo del nombramiento de jueces, de la dotación de personal a los jueces, de la creación de un nuevo centro judicial, donde ahora mismo en San Salvador los juzgados de lo civil, de familia, que estaban regados en varias casas que estaban alquiladas, se juntan en un solo centro integrado. Donde realmente juzgamos los 15 magistrados de la Corte es en las salas. Y ahí es donde viene este juego complejo de controles recíprocos. Perdón, señor magistrado, ¿y este juego cree usted que es como un escenario armado por el, llamémoslo el G11, ¿no? Pero ¿cuál sería el motivo de desacreditar, demostrar que se tiene más poder, dejar claro quién manda, quién no manda? O sea, ¿cuál es el objetivo de llevar un tema que es puramente orgánico de la Corte per se hasta niveles públicos, donde vemos declaraciones que puede ser que hasta el final quien termine decidiendo es la Asamblea Legislativa? O sea, ¿qué pasa? Yo me hago la misma pregunta suya, de verdad que no entiendo por qué un tema estrictamente jurídico se sale a discutir a la opinión pública. Puedo tener la sospecha de que se han mezclado recelos, resentimientos, problemas de acomodo interno, resistencia al cambio, hay que decirlo, con el tema estrictamente jurídico. ¿Y será, magistrado, que estos cambios que ustedes como nuevos magistrados administrativos, estos cambios administrativos, destapar ciertas cosas de corrupción, han tocado la sensibilidad de algunos magistrados dentro de la Corte que se han sentido aludidos y que, vaya, que detrás de la gerente había magistrados respaldándolo, que detrás de la ida al Festival de la Pupusa Loca había magistrados que sí? Entonces, ¿será que estos magistrados lo que quieren es, en cierta forma, como dice Francesca, demostrar el poder que ellos puedan ejercer administrativamente dentro de la Corte y al mismo tiempo evitar que ustedes sigan destapando cosas? O mantener sus cuotas de poder. O mantener sus cuotas de poder. Puede que haya mucho de eso, puede que haya mucho de eso, porque nosotros nos preguntamos en nuestra resolución del jueves cómo es posible que 4 magistrados de la otra sala de lo contencioso administrativo, con un caso bastante similar a estos, un juez destituido, que en vez de pedir amparo por violación a derechos constitucionales pidió la ilegalidad del acto. Entonces, en vez de ser inconstitucional, que hubiera sido amparo, dijo es ilegal y se fue a la sala de lo contencioso administrativo, donde son 4 magistrados. ¿Cómo es que ahí estos magistrados no se excusaron, la Corte no protestó? Entonces, tengo las mismas dudas que tienen ustedes. ¿Qué razones puede haber detrás, más allá de lo estrictamente jurídico, que lleva a este aspaviento que se ha levantado? Magistrado, ¿y cuál es el estatus del caso en este momento? ¿Ustedes están haciéndose a un lado del caso? ¿Ustedes están conociendo el amparo? ¿No van a acatar lo que están diciendo el G11? ¿Cómo se está manejando el caso? Porque lo que a mí me parece, y como para ponerlo en una analogía para que la gente entienda, es como que si un paciente llega a que lo operen y hay 2 médicos y los 2 médicos se están peleando, yo lo voy a operar, no, tú lo vas a operar, no, a mí me compete por esto, no, a ti te compete por lo otro, pero el paciente ahí está esperando, entonces se están peleando. Totalmente. ¿Quién es el que va a operar? Y el pobre paciente ya está a un lado y nadie se ha preguntado qué pasa con el paciente. Así es. Entonces, ¿cómo está este caso? ¿Quién lo está viendo? ¿Quién le está dando seguimiento? ¿O simplemente lo tenemos en la sala de espera? No, afortunadamente no.
En el inventario que pedimos en agosto del año pasado de los casos de amparo que estaban pendientes, que eran aproximadamente 800, nos encontramos con casos que estaban para sentencia desde hacía 10 años. Bueno, 10 años es mucha mora, pero por lo menos estos casos ya llegaron hasta su momento final. Lo que nos pareció escandaloso es que encontramos 25 casos que tenían 8 años y que ni siquiera se había hecho el examen de la demanda. Lo primero que un tribunal le dice cuando usted presenta una demanda es si cumple los requisitos y se va a admitir, si la mandan a corregir algunas pequeñas cosas o si de entrada le dicen el asunto no tiene viabilidad y se le rechaza. Pero ninguno de estos pronunciamientos tenían esas 25 demandas. Entonces nosotros las estamos tramitando. La Corte no ha rendido, por ejemplo, el informe y nosotros resolvimos el jueves, pues bueno, no se ha rendido el informe, el amparo sigue. Y lo siguiente que es oír al fiscal sobre las razones que dijo el demandante y las razones que dice la autoridad demandada. Como en este caso no hay informe, pues el fiscal no se pronunciará sobre la autoridad demandada, sino solo sobre la demanda. Pero el caso sigue, los casos siguen caminando. No podemos nosotros actuar irresponsablemente. Nosotros somos el médico que dice yo creo que tengo la competencia para dar el tratamiento a este paciente y lo estamos tramitando, no lo hemos engavetado, no vamos a cometer esa irresponsabilidad. El trabajo dentro de la Corte no se ha paralizado. No, y eso, le agradezco su pregunta, Ana, porque estos son 25 casos jurisdiccionales y en el año llevamos resueltos 400 asuntos. 260 amparos, 130 habeas corpus, 10 inconstitucionalidades y luego una cantidad de cosas administrativas que se han seguido tramitando. Entonces también es un poco alarmista decir que está empantanada, que está en riesgo la institucionalidad, que el órgano judicial se va a paralizar. Eso no es cierto. A mí me gustaría que camináramos a mejor velocidad, pero se sigue caminando por lo menos al ritmo que se traía antes. No es cierto que no hagamos nada. Ya me gustaría a mí que hiciéramos más. Estos son casos, digamos, especiales por este criterio, vamos a decir, jurídico, que en la sala los seguimos tramitando, pero en el resto se sigue avanzando. Ayer avalamos una extradición por mayoría, por unanimidad. Los 15 magistrados votamos a favor de solicitar al Reino de España la extradición del señor Joaquín Albiz. Entonces, ahí tiene usted un ejemplo de que no está paralizada la Corte. Eso es importante. Ahora, ¿qué precedente se puede generar si gana el G11 o el G4? ¿Es cuestión de ganar o perder aquí? No. ¿O qué? ¿Es cuestión de qué? Estoy de acuerdo con usted, no es cuestión de ganar o perder. En el caso del señor Canales Herrera, que pidió la ilegalidad de la resolución de la Corte y que ganó, vamos a decir que ahí se impuso la sala de lo contencioso administrativo sobre la Corte. En ese tiempo que se tramitó ese contencioso administrativo, yo no estaba en la Corte, pero yo no me hubiera sentido menos que los 4 magistrados de la sala de lo contencioso, porque esa sala, según su competencia, llegara a la conclusión que una destitución de un juez es ilegal. Bueno, pues hay que darle cumplimiento a la sentencia, restituir al juez, pagarle los salarios y ya, sin complejos personales, sin estos problemas. Claro, cuando yo estoy resentido, si yo estuviera resentido contra la sala de lo contencioso administrativo, sí me sentiría ofendido en mi dignidad de magistrado, pero no es el caso. Vamos a ir a un corte comercial.